Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la clase de ayer que no les pude dar. Les quiero pedir disculpa por ese inconveniente. Pero bueno, y de igual manera vamos a ir recuperando los temas. Vamos a ir hablando un poquito sobre los trastornos de la hemostasia. Como ya bien ayer les había dicho, vemos que la hemostasia tiene distintos componentes en los cuales intervienen en la hemostasia, que serían primeramente la pared vascular, las plaquetas y también los distintos factores de la coagulación. Vamos a ver un poquito los distintos trastornos que podemos encontrar en cada uno de los trastornos de estas estructuras, ya que podemos tener ciertas manifestaciones clínicas cuando vayamos a tener trastornos en estas estructuras. Generalmente, como para el diagnóstico, en realidad sí necesitamos, como para hacer el diagnóstico, necesitamos a los estudios complementarios, teniendo las distintas lesiones que vamos a encontrar al examen físico, que generalmente se manifiestan con mayor frecuencia en piel. Entonces, en ese caso, teniendo las distintas lesiones que vamos a encontrar, primeramente solemos llamarlo de síndrome purpúrico o también púrpura, antes de realizar el diagnóstico definitivo. Más bien el diagnóstico ya vamos a poder hacer con los distintos estudios complementarios. Vemos que la hemostasia es más bien el mecanismo o propiedad del organismo de detener el sangrado. Entonces, siempre y cuando haya un sangrado, se encargan estas estructuras de realizar sus funciones. La hemostasia en sí, entonces, es un mecanismo que mantiene la fluidez de la sangre y también la integridad de los distintos vasos, evitando así la pérdida sanguínea a través de los posibles defectos vasculares. Vemos que es el resultado de un conjunto de distintos procesos que tienen ciertas funciones, como primeramente mantener la sangre en un estado líquido, no coagulable, eso en los vasos normales, y también posteriormente inducir un tapón hemostático localizado y rápido en el lugar de la lesión vascular. En todas esas funciones cumplen papel preponderante la pared vascular, las plaquetas y la cascada de la coagulación ya posteriormente. Vemos que la hemostasia primaria tiene como funciones primeramente la adhesión, luego la activación plaquetaria y agregación, y ya la hemostasia secundaria, en ese caso se encargan de la hemostasia secundaria los factores de la coagulación, con la activación de la cascada de la coagulación, finalizando posteriormente en la producción de la malla de fibrina. Primeramente, entonces, tenemos una lesión endotelial, una lesión vascular. Ya luego, como respuesta a eso, ocurre una vasoconstricción, adhesión plaquetaria y formación del tapón plaquetario. En este caso, hablamos de la hemostasia primaria. Ya luego, con la hemostasia secundaria, ocurre la activación de los distintos factores de la coagulación. Aquí, como punto importante a tener en cuenta, los factores vitamina K dependientes, que serían el factor 2, el factor 7, 9 y 10, como puntos importantes que más bien van a desarrollar las distintas patologías que vamos a ir viendo con respecto a la alteración de los factores de la coagulación. En resumen, vemos que la hemostasia primaria en sí, representado por la pared vascular y las plaquetas, lo que hace es parar el sangrado, y ya la hemostasia secundaria no permite que vuelva el sangrado, y eso está representado por los factores de la coagulación. Vemos que la hemostasia primaria
En un sangrado plaquetario se manifiesta a nivel de la piel, con petequias, púrpuras, equimosis. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, esas son lesiones ya a nivel de la piel. Y también podemos encontrar distintas lesiones en las mucosas, podría ser gingival o también nasal, como manifestación. Ya la hemostasia secundaria, vemos un sangrado tipo coagulopatía, que puede ser localizado a nivel subcutáneo en el sistema nervioso central, puede ser por un hematoma posterior a vacunación, hemartrosis, sería el sangrado localizado en las articulaciones, también a nivel muscular y también sangrados retroperitoneales. Ya como para contrarrestar o contrabalancear a esta cascada de la coagulación, tenemos a distintas proteínas que se encargan de más bien de evitar con que la sangre coagule todo el tiempo. Estas proteínas también se hacen dosajes de estas proteínas. Vemos la antitrombina 3, que suele estar ligado a la trombina, al factor 10, al factor 9 y también al factor 7. Entonces, por ende, inhibe a dos factores de la vía intrínseca y también a factores de la vía común, que sería la trombina y el factor 10. También la proteína S y la proteína C. Entonces, que son más bien encargados de contrabalancear a la cascada de la coagulación, a modo de evitar que la sangre coagule completamente todo el tiempo. Ya el sistema fibrinolítico, que es más bien encargado de destruir el trombo, eso se encarga de destruir el trombo a través de la destrucción de la malla de fibrina. Entonces, entre uno de ellos tenemos al activador del plasminógeno tisular, que es el primer elemento del sistema fibrinolítico. A su vez, este activa el plasminógeno y lo transforma en una potente enzima llamada plasmina. La plasmina destruye la malla de fibrina intentando disolver el trombo, eso cuando ocurre la formación de un trombo. Ya cuando esto se disuelve y son arrojados al torrente sanguíneo, son formados en ese caso los productos de degradación de la fibrina. En este caso tenemos a uno de los más famosos, al dímero D, uno de los cuales podemos hacer el dosaje. Entonces, siempre y cuando haya la formación y disolución de un trombo, entonces estaría elevado el valor del dímero D. Y también la alteplasa o RTPA, también llamado, que activa al activador del plasminógeno tisular, estimulando al sistema fibrinolítico. Esto entonces, el sistema fibrinolítico ya es más bien como para la destrucción del trombo a través de la destrucción de la malla de fibrina. En forma general tenemos ciertas pruebas, ciertos estudios básicos que son utilizados para evaluar los aspectos de la hemostasia. En este caso vamos a tener dentro de un coagulograma, o también llamado crisis sanguínea, en donde tenemos el dosaje del tiempo de sangría, cuyo valor normal varía entre 2 y 9 minutos. Ya su prolongación indica un defecto en el número y también función de las plaquetas. Entonces, siempre y cuando haya una alteración en el valor normal del tiempo de sangría, vemos que va a indicar un defecto en el número y también función de las plaquetas. El recuento de plaquetas en sí, que como bien ya les dije, eso también se puede hacer el dosaje dentro de un hemograma en algunos laboratorios, cuyo rango de referencia es de 150.000 a 450.000, el valor normal. El tiempo de protrombina, que evalúa a las vías de coagulación extrínseca y la vía común, lo normal sería de 10 a 14 segundos. Vemos que cuando existe prolongación del tiempo de protrombina, se debe a una deficiencia o disfunción de los factores 5, 7 o también 10
de la cascada de la coagulación, alteración de la protrombina y el fibrinógeno. Y ya el tiempo parcial de tromboplastina activada, que evalúa también la misma vía de la coagulación, lo normal sería de 25 a 30 segundos. Entonces, siempre y cuando tengamos sospecha de algún trastorno de la hemostasia en sí, estos serían los estudios a solicitar. Vemos que entre los distintos trastornos de la hemostasia, también llamado diátesis hemorrágica, podemos tener debido a la fragilidad aumentada de los vasos por deficiencia o disfunción de las plaquetas en sí, por alteración de alguno de los factores de la coagulación o también por combinación de los distintos factores anteriores. Vamos a ir viendo cada una de las patologías que en realidad son bastante similares unas entre otras. Como ya les había mencionado, siempre teniendo algún tipo de lesión, como vemos a nivel en piel, vamos a llamarlo como primeramente como un síndrome purpúrico antes de tener el diagnóstico como causa, o también llamado púrpura. Estas púrpuras son lesiones producidas por la extravasación de hematíes a la piel o también a las mucosas como consecuencia de ciertos trastornos de la hemostasia. Vemos que generalmente es secundario a una patología de la hemostasia primaria en la mayoría de los casos. Muchas veces es diagnosticado únicamente por la clínica. Como característica fundamental en este caso es que dichas lesiones o dichas púrpuras no desaparecen a la vitropresión. Eso con la compresión o igual con algún objeto, a la compresión eso no desaparece. Aquí como para diferenciar una u otra lesión, primeramente la púrpura es una hemorragia cutánea mayor a 3 milímetros. Las petequias en sí ya son lesiones puntiformes menor a 3 milímetros, suelen ser múltiples, como vemos en la primera imagen. Ya las equimosis son de mayor tamaño, con un tamaño mayor a 1 centímetro. Los hematomas, bien conocidos, son colecciones cutáneas palpables, ya son de mayor tamaño, y las vívices que son lesiones purpúricas lineales. Entonces, siempre y cuando vayamos a describir una de estas lesiones, podría describir ya de acuerdo al tamaño de la lesión por sus distintos nombres. Primeramente, las distintas púrpuras vasculares de causa vascular. Tenemos a la púrpura alérgica, la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es una patología bastante rara. También entre ellos tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que también es de causa hereditaria. El escorbuto, que sería debido al déficit de vitamina C, también podría ser secundario al uso de algunas drogas o fármacos, o también asociada a alguna enfermedad infecciosa. Vemos que la púrpura alérgica, también llamada la púrpura de Schönlein-Enoch, que es bastante conocida, esto más bien ven en pediatría, que sería una reacción de hipersensibilidad que afecta a los pequeños vasos sanguíneos de la piel. También las mucosas pueden estar afectadas y en algunas otras veces a estructuras distintas como el riñón. Vemos que corresponde al grupo de las vasculitis leucocitoclásticas. Esto más bien es lo que se puede informar en una biopsia de piel, en donde se encuentra inflamación y necrosis de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces se informa de esa manera en las biopsias. Las lesiones producen un aumento de la permeabilidad vascular con exudación y hemorragia dentro de los tejidos.
Suele ser de causa desconocida, más comúnmente en la infancia, en los niños menores a 7 años. Se caracteriza en sí por ser una púrpura palpable, también eso asociado a artritis, alguna afección gastrointestinal previa, o también a una nefritis, como bien ya dijimos, por afectación renal. Todo eso asociado a depósitos de complejos inmunes de tipo IgA. Eh, entonces aquí como punto importante a tener en cuenta que suele ser de comienzo brusco, casi siempre eso va precedido o asociado a fiebre, se suele presentar preferentemente en invierno, suele ser precedido por un proceso, un cuadro respiratorio, entonces previamente un cuadro respiratorio como un proceso gripal y posterior a eso ya el brote purpúrico. Ese brote purpúrico suele ser simétrico y localizado predominantemente en extremidades inferiores y también en las nalgas. Eso es lo que más bien le caracteriza. Las lesiones purpúricas son palpables. En algunos casos, al inicio, eso se suelen asociar a eritema y urticaria, o sea, como picazón. Cuando ocurre en sí la afectación renal, vemos que es una glomerulonefritis que suele cursar con hematuria y proteinuria en el sedimento urinario, pero eso raramente conduce a insuficiencia renal y también pueden estar asociados a distintos virus como el virus del Epstein-Barr, varicela o también el estreptococo, que es una bacteria, ciertos fármacos. Entonces, en sí no se tiene una causa conocida, pero sí ya más bien se hace el diagnóstico cuando aparecen las lesiones a nivel de la piel. Como vemos en la imagen, como bien ya dice su nombre, sería una púrpura palpable, también llamada de Schönlein-Enoch, que suele aparecer preferentemente en extremidades inferiores y también en las nalgas y, como ya les dije, preferentemente también en niños menores a 7 años. Eso suele tener precedido un proceso, un cuadro respiratorio también asociado a fiebre. El diagnóstico en sí es más bien diagnóstico clínico, ya por las características en sí de las lesiones y las asociaciones, ya sea artritis, asociación con una glomerulonefritis. En los estudios complementarios lo que podemos encontrar sería una leucocitosis. En la biopsia cutánea, posterior a la realización de una biopsia cutánea, entonces se informa como una vasculitis leucocitoclástica o inflamación y necrosis. Y a eso asociado depósito de inmunoglobulina A. Ya el coagulograma o el control de plaquetas suele ser normal. Cuando hay participación a nivel renal o una glomerulonefritis, vamos a encontrar proteinuria y hematuria microscópica. El tratamiento, la enfermedad en sí suele ser autolimitada, incluso sin tratamiento suele cesar en un 90% de los casos. Ya en casos aislados la enfermedad adopta un curso crónico y cuando es así la causa de la muerte en sí sería la insuficiencia renal. El tratamiento se indicaría más bien si existen síntomas abdominales o articulares intensos. En ese caso, el tratamiento sería con corticoides. a una dosis de 1 miligramo kilo peso.
Si hay afección renal, bolos de metilprednisolona, eso a una dosis de 250 miligramos a 1 gramo por día, eso por 3 días. Y posterior a eso, seguido de prednisona, también a 1 miligramo kilo peso. Es más bien como una dosis de ataque por 3 días de bolos de metilprednisolona y ya posteriormente prednisona vía oral. Ya las púrpuras vasculares de etiología hereditaria, como bien ya les había dicho, la telangiectasia hemorrágica hereditaria, también llamada la enfermedad de Rendu-Osler-Weber, y el síndrome de Ehlers-Danlos. La telangiectasia hemorrágica hereditaria sería una enfermedad ya familiar autosómica dominante, cuya característica sería presencia de telangiectasias cutáneas y también mucosas, con presencia asociada de hemorragias gastrointestinales recurrentes. Generalmente lo característico es observar epistaxis recurrentes nocturnas. Esta es una enfermedad bastante rara. Las lesiones suelen estar localizadas en los labios, en la mucosa bucal, también nasofaringia. Pueden estar ubicadas en la lengua, dedos, en cara y orejas. Además de eso, vemos que la telangiectasia podría estar ubicada en colon, estómago e intestino delgado. Eso más bien el diagnóstico ya se haría mediante una endoscopía o una colonoscopía. Como vemos en la imagen, generalmente suelen ser de afectar más bien a la mucosa bucal. Las distintas telangiectasias, que ya son lesiones pequeñas. En este caso, como para el diagnóstico, los estudios complementarios a solicitar serían más bien primeramente teniendo las distintas lesiones a nivel de la mucosa bucal o en extremidades. Podríamos tener sospecha y ya posteriormente solicitar los distintos estudios complementarios como una radiografía de tórax, ecocardiograma, primeramente en realidad un laboratorio completo, una endoscopía digestiva como para buscar afectación ya sea en estómago, colon, una angiografía pulmonar y hepática, resonancia magnética de cerebro y también abdomen, y una fibrocolonoscopía y capilaroscopía. Más bien, lo más temido suelen ser las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes serían una hemorragia interna, insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria y también hipertensión pulmonar. El tratamiento en sí no existe un tratamiento curativo, sería más bien tratamiento sintomático con suplementos de hierro. En casos de anemia grave, lo ideal sería transfusión de glóbulos rojos concentrados y también administración de hierro parenteral ya para un tratamiento más crónico. El síndrome de Ehlers-Danlos, que también sería un trastorno hereditario, en este caso un trastorno de la matriz del tejido conjuntivo, en donde existe una hiperelasticidad de la piel o también degeneración del colágeno y el tejido elástico. A menudo eso con presencia de equimosis. También una patología bastante rara de etiología hereditaria. Ya el escorbuto, que sería más bien por déficit, carencia de la vitamina C. Como primeros síntomas vemos alteración mental, astenia, dolores articulares. Más tarde ya pueden aparecer petequias, especialmente en miembros inferiores,
también equimosis, sobre todo en la parte posterior del muslo y periné, presencia de encías hipertróficas, que es lo que más bien caracteriza a esta enfermedad, encías hipertróficas e inflamadas que suelen sangrar fácilmente. Suele ser también ya hoy día una enfermedad bastante rara. Entonces, más bien lo que caracteriza sería las encías hipertróficas y presencia de petequias distribuidas por miembros inferiores. El tratamiento sería el suplemento con ácido ascórbico con una dosis de ataque de 200 a 1000 miligramos por día durante los primeros 7 a 14 días, ya hasta observar mejoría del cuadro clínico. Luego una dosis de mantenimiento con el 50% de la dosis inicial hasta lograr la cura definitiva. Entonces, como ya les había mencionado, también una enfermedad bastante rara, pero a modo de saber de que se manifiestan también con distintas lesiones o lesiones purpúricas. La púrpura medicamentosa sí bastante frecuente. Esto más bien suelen ocurrir en pacientes polimedicados. Entonces, en ese caso suele ser más difícil de hacer el diagnóstico con respecto a la causa en sí de las lesiones purpúricas. Suelen aparecer especialmente por tiacidas, además por aspirina, penicilina, sulfasquinina, ampicilina. Entonces, siempre en este caso, importante a tener en cuenta el antecedente de ingesta de fármacos. Como ya les dije, en los pacientes polimedicados suelen ser más difícil de saber cuál sería la causa exacta. Púrpura infecciosa, en este caso ya son patologías que ya fuimos viendo, secundario a infecciones virales, bacterianas y parasitarias que son capaces de producir púrpura. El caso más típico suele ser la endocarditis infecciosa, en donde siempre se debe buscar petequias en fondo de ojo, en fondo de saco conjuntival, en el paladar y en regiones subungueales. Como vemos en extremidades, ya sean en miembros superiores o inferiores, en palmas y plantas de pies, presencia de las manchas de Janeway, característico también de la endocarditis infecciosa. Las hemorragias en astilla en los lechos ungueales, que también aparecen en la endocarditis infecciosa. Entonces, siempre que tengamos una sospecha diagnóstica o ya un diagnóstico de endocarditis infecciosa, se deben de buscar estas lesiones en miembros superiores o miembros inferiores también. Las manchas de Roth, esto más bien en un fondo de ojo. Ya la púrpura fulminante o meningococcemia es una enfermedad ya más grave causada por la Neisseria secundaria, la Neisseria meningitidis, que es un habitante frecuente de la nasofaringe de los individuos sanos. La meningococcemia más bien ya ocurre cuando el meningococo invade el torrente sanguíneo. En la clínica vamos a observar presencia de petequias y púrpura, y el tejido de esas áreas puede necrosar, tornarse necrótico o gangrenoso. Generalmente, si el paciente sobrevive al cuadro, suelen dejar cicatrices. Como vemos, podemos encontrar distintas lesiones, ya sean púrpuras o petequias distribuidas por todo el cuerpo. En la mayoría de los casos, los pacientes no suelen sobrevivir a esta patología, entonces suele ser bastante grave. También otras púrpuras vasculares que solemos ver
como la púrpura senil, donde existe una atrofia del tejido subcutáneo. Estos se atribuyen a una disminución del colágeno, disminuyendo el tejido de sostén perivascular. Esto más bien ya vemos en pacientes añosos. Entonces esas serían las púrpuras de etiología o de causas vasculares. Ya entrando en las púrpuras trombocitopénicas, en este caso por un descenso en el valor de las plaquetas. Vemos que las plaquetopenias, la trombocitopenia también llamada, puede ser debida a ya sea destrucción de las plaquetas, déficit de producción o aumento de su consumo. Como todo esto se manifiesta por un síndrome purpúrico, ya que aparecen distintas lesiones, entonces se le da el nombre de púrpura trombocitopénica. En este caso tenemos la asociación de las lesiones en piel y a eso asociado el descenso en el número de plaquetas. La trombocitopenia en sí hablamos cuando tenemos un valor de plaquetas menor a 150.000. Suele ser generalmente un hallazgo casual en pacientes asintomáticos, cuando se realizan estudios laboratoriales de control. Cuando tenemos valores de plaqueta mayor a 50.000, pueden pasar desapercibidos o permanecer asintomáticos los pacientes. Ya entre 30.000 a 50.000 podrían aparecer raras veces lesiones petequiales. Un valor menor a 20.000, en ese caso ya existe un riesgo hemorrágico. Y cuando es menor a 10.000, síntomas hemorrágicos espontáneos. O sea, en ese caso ya ocurren sangrados espontáneos. El sangrado quirúrgico existiría si tenemos un valor de plaquetas menor a 50.000. Entonces siempre importante tener en cuenta en estos casos los valores, los distintos valores. Entre los exámenes laboratoriales, cuando vayamos a encontrar estos tipos de lesiones o hallazgos incluso casuales en los estudios laboratoriales, siempre se deben de completar con un frotis de sangre periférica, coagulograma, hepatograma, una batería inmunológica, ANA, anti-DNA, el dosaje del virus de la hepatitis B, hepatitis C, y también ya posteriormente una punción de médula ósea, como para biopsia de médula ósea. Vemos que la destrucción plaquetaria en sí se hace a través
Hola a todos. Voy a tratar de poner otra vez la clase. Se fue la luz, creo que en toda la ciudad acá. Bueno, gente, sigamos. Pude conectar mi internet de mi celular nomás. Viendo entonces cada una de las púrpuras trombocitopénicas, en este caso, la púrpura trombocitopénica idiopática o también llamada trombocitopenia inmune primaria. En este caso, suele ser de causa desconocida, pero de origen autoinmune, en donde vemos un trastorno hemorrágico producido por la disminución en el número de las plaquetas con un valor menor a 150.000. De esto debido a una disminución de la vida media de las plaquetas. En este caso, siempre entonces asociado a una patología autoinmune, en la mayoría de los casos. Esto con presencia de anticuerpos contra proteínas de la membrana de las plaquetas. Estos anticuerpos suelen ser del tipo IgG y no fijan el complemento. Entonces, la etiología desconocida, pero en un 60% de los casos
Con respecto a la clasificación, vemos que en este caso el tiempo de evolución es bastante importante. La púrpura trombocitopénica idiopática de reciente diagnóstico, menos de 3 meses, la persistente de 3 a 12 meses, la crónica ya de más de 12 meses y la PTI, también llamada grave, cuando existe hemorragia importante. Aquí como punto importante que en ninguna de estas formas de púrpura trombocitopénica idiopática encontramos esplenomegalia. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en algunos casos pueden ser asintomáticos, con presencia de lesiones purpúricas o ya con hemorragias, con presencia de hemorragias más graves. El diagnóstico entonces hacemos por la historia clínica, dependiendo si hay o no presencia de lesiones a nivel de la piel, la exploración física, en donde vamos a encontrar las distintas lesiones purpúricas, y ya confirmamos el diagnóstico cuando tenemos el recuento plaquetario. Importante tener en cuenta cómo eso vamos a poder recabar en la historia clínica. Siempre un paciente que no haya recibido alguna droga causante de plaquetopenia o que no esté asociado a alguna enfermedad infecciosa como dengue o HIV. También ausencia de patología sistémica de base como el lupus eritematoso sistémico o linfoma, eso de base. En exámenes, en los estudios del coagulograma suelen ser normales. Se pueden detectar los anticuerpos IgG en contra de las plaquetas. No suele resultar útil, pero se podría hacer el dosaje entonces de los anticuerpos contra las plaquetas de tipo IgG. En este caso, el estudio de la médula ósea no se recomienda de rutina, pero sí se puede considerar en los pacientes mayores de 60 años y menores de 10 años. Entonces, en este caso tenemos presencia de las lesiones purpúricas y a eso asociado un estudio laboratorial que nos confirma el diagnóstico, que sería el recuento de plaquetas disminuido. Como para hablar entonces en ese caso de una púrpura trombocitopénica, y ya posteriormente se tendrían que buscar las causas. Si no existe una causa definida, entonces sería idiopática. Vemos que en los estudios laboratoriales, más bien lo alterado sería el conteo de plaquetas que vemos disminuido y el tiempo de sangría que suele estar prolongado. Entonces, el diagnóstico en sí hacemos a partir de un cuadro clínico sugestivo o presencia de las lesiones purpúricas, muchas veces más a nivel de miembros inferiores, con un síndrome hemorrágico mucocutáneo, con ausencia de esplenomegalia, la trombocitopenia en el hemograma con el resto de la biometría normal, en sí solo trombocitopenia, y la médula ósea que podría estar normal o hipercelular. Eso ya si se realiza una biopsia de médula ósea. El tratamiento en sí, corticoides de primera línea con la prednisona de 1 miligramo kilo peso, eso por 2 semanas. Luego ya se realiza un descenso gradual durante 4 a 6 semanas, generalmente no más de un mes. La alternativa sería dexametasona, 40 miligramos día, eso por 4 días, eso cada 2 semanas durante 3 ciclos. Si la hemorragia en sí es grave, lo ideal sería de agregar inmunoglobulina humana con una dosis de 400 miligramos kilo peso por día, eso por 5 días, o 2 gramos kilo peso día por 2 días. Entonces, más bien de primera línea el tratamiento con corticoides, lo ideal, si el paciente tolera la vía oral, con prednisona. Y si existe hemorragia grave, la inmunoglobulina humana. En ese caso sí, el paciente ya debe estar internado. De segunda línea, la esplenectomía
cuando existe una PTI persistente o crónica, dependiendo del tiempo de evolución en ese caso, luego de 6 meses del diagnóstico. Y en pacientes ya con cuadros refractarios, lo ideal sería el rituximab, eso a una dosis de 375 miligramos por semana, eso por 4 semanas, o los inmunosupresores como la ciclofosfamida o azatioprina. La transfusión de plaquetas hacemos solo en presencia de hemorragias graves. Aquí como punto importante, a quienes tratamos cuando tenemos un valor de menor a 20.000 de plaquetas, en ese caso son candidatos a tratamiento independientemente de las manifestaciones hemorrágicas. Eso asociar siempre a inmunoglobulina si se presentan manifestaciones graves. Obviamente que con ese valor de plaquetas sí ya vamos a tener manifestaciones graves. Cuando tenemos un valor plaquetario entre 20.000 a 30.000, reciben tratamiento los que presentan hemorragia activa o también los que requieren de alguna cirugía, y eso asociado a inmunoglobulina si existe sangrado grave. Cuando tengamos valores de plaqueta mayor a 50.000, se tratarían en los casos de que requieran de cirugía del sistema nervioso central, ocular o necesidad del uso de anticoagulantes a dosis plena. En ese caso, entonces, se trataría. Pero el tratamiento en sí con plaquetas se hace más bien cuando existe presencia de hemorragias graves. Con plaquetas mayor a 100.000 existe un criterio de remisión completa. O sea que eso más bien nos diría ya posterior al tratamiento que la enfermedad tiene remisión completa. Con respecto a las púrpuras microangiopáticas, vemos que son debido a trastornos microvasculares oclusivos que están caracterizados por agregación sistémica o intrarrenal de plaquetas. Vemos entonces que podrían encontrarse agregación intrarrenal de plaquetas en ese caso. También presencia de trombocitopenia y daño mecánico a los hematíes con presencia de esquistocitos. En este caso, clásicamente se describen dos síndromes. Primeramente, la púrpura trombótica trombocitopénica y también el síndrome urémico hemolítico. Ambos suelen tener patogenias distintas, pero en la clínica en sí son similares. Existen algunos puntos que lo diferencian uno de otro. El síndrome hemolítico urémico vemos que suele estar primeramente asociado a una infección gastrointestinal previa, en este caso una infección por la verotoxina de la Escherichia coli. La presencia de la verotoxina que ingresa a las arteriolas y capilares renales, en este caso, existe una lesión de las células endoteliales con una coagulación o formación de un trombo localizado, eso asociado a trombocitopenia, una injuria renal aguda y una anemia hemolítica. En la clínica en sí, vemos primeramente la anemia hemolítica con las características en sí de la anemia hemolítica, LDH aumentada, con bilirrubina aumentada a expensas de la indirecta, la aptoglobina disminuida, presencia de esquistocitos que vamos a encontrar en el frotis de sangre periférica, reticulocitos aumentados, que es lo que caracteriza a la hemólisis, y trombocitopenia, con valores de plaquetas entre 5.000 a 120.000, pero siempre por debajo del valor normal. Presencia de púrpura que podemos encontrar a nivel de miembros inferiores,
asociado a trastornos neurológicos, eso ya en casos más graves, una insuficiencia renal aguda con presencia de proteinuria mínima o a veces entre 1 a 2 gramos por día, fiebre y el C3 del complemento disminuido en un 50% de los casos. Todo eso generalmente va precedido a un cuadro infeccioso. Bueno, continuando, Dios mío, nunca costó tanto desarrollar una clase. El tratamiento entonces en el caso del síndrome hemolítico urémico sería un anticuerpo monoclonal como el eculizumab, y si no se dispone de eso, entonces la opción sería plasmaféresis. Ya con respecto a la otra clasificación, que sería la púrpura trombótica trombocitopénica, en ese caso tenemos presencia de autoanticuerpos que inhiben a la metaloproteasa Adams 13. Lo que ocurre sería una falta de fragmentación del factor de von Willebrand, lo que facilita la agregación plaquetaria en la microcirculación, entonces por ende la formación de trombos plaquetarios. En este caso, lo que caracteriza sería que es precedido a un factor de riesgo como el embarazo. Entonces eso sí debe de constar en la historia clínica. Con respecto a la clínica y al laboratorio, también presencia de anemia hemolítica con las mismas características, presencia de púrpura o sangrado también. En este caso, presencia de síntomas de isquemia a nivel del sistema nervioso central. Eso ya vamos a encontrar síntomas neurológicos, como podría ser un déficit motor. Más bien, eso se haría el diagnóstico ya con un estudio, con una tomografía de cráneo. El compromiso renal en este caso es menos importante. También eso asociado a fiebre, dolor abdominal o dolor torácico. En este caso el test de Coombs directo es negativo. Entonces, aquí en la púrpura trombótica trombocitopénica, sí presencia de las lesiones purpúricas que sí ya vamos a observar al examen físico, más bien localizado también en extremidades inferiores. Podría haber incluso sangrado asociado a síntomas de isquemia en el sistema nervioso central, con fiebre, dolor, ya sea abdominal o dolor torácico, y como precedente tenemos la historia de embarazo, en este caso. El tratamiento sería lo mismo, en este caso plasmaféresis, o si no se cuenta con plasmaféresis, lo ideal sería plasma fresco congelado hasta poder realizar la plasmaféresis. También una opción serían los corticoides.
con prednisona de 1 miligramo kilo peso durante 5 días, o también metilprednisolona de 500 a 1 gramo, eso por 3 días, y ya posteriormente la dosis de mantenimiento con prednisona vía oral. El tratamiento de soporte si las plaquetas están mayor a 50.000 con heparina de bajo peso a dosis profiláctica. Si existe anemia, valores de hemoglobina menor a 7, transfusión de glóbulos rojos concentrados. Y si existe hemorragia grave, en ese caso transfusión de plaquetas. Bueno, entonces aquí entre las púrpuras microvasculares tenemos dos en la clasificación, que sería el síndrome hemolítico urémico, uno de ellos, y la púrpura trombótica trombocitopénica. El síndrome hemolítico urémico se caracteriza en sí, ambos en realidad tienen las mismas características clínicas, pero sí difieren en algunas que otras cosas. El síndrome hemolítico urémico más bien tiene como antecedente un cuadro infeccioso gastrointestinal. Eso podría ser debido a la verotoxina de la Escherichia coli. A eso va también asociado, a todas las manifestaciones, va asociado también afectación renal importante en ese caso. Ya la púrpura trombótica trombocitopénica tiene como característica el antecedente de embarazo. También a eso va asociado las manifestaciones de isquemia a nivel del sistema nervioso central como puntos como para diferenciar uno de otro. Vamos a ver aquí un caso clínico con respecto, siempre y cuando tengamos entonces las distintas lesiones en piel, primeramente antes de tener el diagnóstico definitivo, entonces lo llamamos como síndrome purpúrico. Aquí tenemos a un varón de 61 años con antecedentes personales de sarampión a los 45 años y también antecedente de tuberculosis renal a los 51 años, sin historia familiar ni personal de alguna diátesis hemorrágica o trastorno de la hemostasia. El motivo de consulta fue que fue enviado al servicio para poder realizar un mejor estudio de una trombocitopenia severa que fue objetivada en una revisión de empresa. O sea que en este caso el paciente asintomático en chequeos rutinarios de una empresa, entonces se constató la trombocitopenia severa. A la anamnesis, el paciente refiere equimosis de fácil aparición en los últimos 2 a 15 días, niega la ingesta de fármacos, ingesta de alcohol y contacto con tóxicos e infecciones recientes. Sí, a la exploración física ya se pudo objetivar presencia de petequias y púrpuras en miembros inferiores y algunas equimosis aisladas en extremidades inferiores. Con respecto a los datos complementarios, un hemograma normal, salvo la trombocitopenia severa con un valor de 4.000 de plaquetas, en la bioquímica general y hemostasia de lo demás normal. En este caso un ANA, 1 en 160, en este caso positivo, anti-DNA negativo, aspirado medular normal con presencia de megacariocitos en número y aspecto adecuado, y una tomografía abdominal normal con presencia del anticuerpo antiplaquetario, el de tipo IgG positivo, eso en suero en el momento del diagnóstico. Aquí como primeramente tenemos entonces presencia de las lesiones, ya sean petequiales y purpúricas en miembros inferiores.
también equimosis. Eso fue realizado un estudio laboratorial rutinario en donde se pudo objetivar una trombocitopenia severa. Entonces, estamos ante una púrpura trombocitopénica y ya debemos de buscar en ese caso la causa como diagnóstico. Aquí fueron realizados distintos estudios laboratoriales, entre ellos una batería inmunológica, el ANA, que sería el anticuerpo antinuclear, que dio positivo, uno en 160, y también anticuerpos antiplaquetarios, que más bien nos definían de que podrían ser de etiología autoinmune. Entonces, en este caso sería la púrpura trombocitopénica, idiopática o inmune. Sería más bien el diagnóstico. Entonces, a partir de ahí ya se podría iniciar el tratamiento en ese caso. El tratamiento en sí sería más bien con corticoides. Obviamente que eso dependiendo de la gravedad del cuadro. Bueno, eso más bien sería nuestra clase de hoy. Les pido disculpas por los inconvenientes, que estaba bastante feo el tiempo también, entonces en esos casos suelen ocurrir inconvenientes. Por si tengan alguna pregunta, voy a esperar. Lucas, ¿no entendiste muy bien cómo diferenciar las distintas lesiones purpúricas o entre ya las lesiones purpúricas trombocitopénicas? Porque aquí, como les dije, primeramente siempre cuando tenemos las distintas lesiones purpúricas, o sea, en ese caso vamos a llamarle síndrome purpúrico. Entonces, siempre cuando vayamos a encontrar estas lesiones como diagnóstico, primeramente vamos a poner síndrome purpúrico. Después ya vamos a realizar los distintos estudios laboratoriales y a partir de ahí poder enfocarnos mejor. Si estamos ante una púrpura vascular, en ese caso no vamos a tener alteración plaquetaria. Y si estamos ante una púrpura trombocitopénica, sí ya vamos a tener un descenso, una disminución en el valor normal de las plaquetas. Voy a mirar un poco cuál es la diapositiva 15. La diapositiva 15 sería de las púrpuras vasculares. Sí, primeramente hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque son todos semejantes, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando vayamos a tener las distintas lesiones purpúricas, en ese caso solicitamos los estudios laboratoriales teniendo un hemograma con el conteo de plaquetas y ya vamos a poder poder enfocarnos mejor.
Sí, lo primero como le van a caracterizar sería como síndrome purpúrico entonces, teniendo una de estas lesiones. La púrpura en sí sería una hemorragia cutánea. Las petequias ya son lesiones más puntiformes. En algún momento ya habrán visto petequias. Podemos ver eso en el dengue, por ejemplo, cuando ya estamos más o menos en el día 7 de enfermedad, más o menos suelen aparecer estas lesiones petequiales, que son bien puntiformes. Ya las equimosis son de mayor tamaño, son un poquito más grandes, tienen más de 1 centímetro. Los hematomas sí más bien ya serían después de un golpe y las vívices que son lesiones purpúricas lineales. Aquí en la imagen vemos bastante bien. Entonces, siempre y cuando tengamos una de estas lesiones purpúricas, vamos a llamarlo de síndrome purpúrico o púrpuras en sí, ¿verdad? Pero síndrome purpúrico primeramente como diagnóstico. Y ya posteriormente, cuando vayamos a tener los distintos estudios complementarios, entonces vamos a poder diferenciar si es una púrpura vascular o púrpura trombocitopénica, si tenemos un valor de plaquetas menor a lo normal. No sé si se entendió.